Bienvenido al video de esta semana. En esta clase continuaremos hablando sobre derivadas. En la clase pasada vimos la derivada de funciones cuando los términos se estaban multiplicando. Ahora veremos cómo derivar funciones cuando el término de la función está elevado a una potencia. En este caso podemos ver que la forma que tendría que tener sería la función de x es igual a v elevada a la n. Y la derivada de esa función sería el valor n multiplicado por el valor v a la n menos 1 por la derivada de v con respecto a x. Para esto vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos la función x es igual y dentro de un paréntesis tenemos 3x más 7 elevado al cubo. Aplicando la regla, la derivada de esa función sería el valor n, o sea 3, multiplicado por lo que vale v, que v sería todo lo que hay dentro del paréntesis. Entonces lo voy a dejar igual, 3x más 7 elevado a la n, o sea 3, menos 1. Y simplemente me va a faltar obtener la derivada de v con respecto a x. Y la voy a calcular de este lado. La derivada de v con respecto a x sería, voy a tomar lo que vale v. Entonces, lo que hay dentro del paréntesis es 3x más 7. Y como ya hemos visto en videos pasados, simplemente me va a quedar que la derivada de v con respecto a x sería, en esta parte aplicaría una de las reglas de derivada que ya vimos y simplemente me va a quedar el valor 3 y la derivada de 7 al ser una constante sería 0. Por lo tanto, simplemente la derivada de v con respecto a x va a ser 3. Y como aquí me indica que esa derivada está multiplicando a todo lo anterior, pues yo voy a multiplicar todo eso por 3. Y ahora puedo empezar a hacer operaciones. Entonces, este 3 va a multiplicar a este 3, o sea, 3 por 3, me quedaría 9. Y el paréntesis, 3x más 7. Y al exponente 3 le voy a restar 1, o sea que me va a quedar al cuadrado. Y esta sería la derivada de mi función original. Continuando con el video y el tema de derivadas, ahora veremos el caso cómo derivar una función donde los términos se están dividiendo. Entonces, la regla de derivación me va a quedar de la siguiente manera. El valor v, que es el que está abajo de la división, se va a multiplicar por la derivada de u con respecto a x, menos el valor u, o el valor que tengo arriba de esa división, se va a multiplicar por la derivada de v con respecto a x y a la vez todo eso se va a dividir entre el valor v al cuadrado. Para que nos quede un poco más claro, veamos el siguiente ejemplo. Tengo la función 2x más 1 sobre x menos 1. Como puedes ver, se trata de una división. La parte de arriba sería u y la parte de abajo sería v. Para empezar a aplicar esta regla me conviene tener la derivada de u y la derivada de v con respecto a x. Entonces voy a tomar lo que vale u y voy a decir la derivada de u con respecto a x va a ser igual y ese valor es 2x más 1. Esto es lo que vale u. Y como tú ya sabes, aplicando las reglas que vimos al principio del momento 2, la derivada de 2x simplemente sería 2. Y la derivada de 1, al ser una constante, se hace 0. Por lo tanto, la derivada de u con respecto a x va a ser 2. Ahora voy a derivar v con respecto a x y me va a quedar la derivada de v con respecto a x sería lo que vale v, o sea, x menos 1. Y aquí de nuevo aplicamos las reglas de derivadas que tú ya conoces y la derivada de x es 1.
y al tener menos 1 y ser una constante, la derivada de eso sería 0. Entonces simplemente la derivada de v con respecto a x va a ser el valor 1. Y ahora sí puedo sustituir los datos dentro de la regla. Me va a quedar que la derivada de esa función es igual a lo que vale v, que v es x menos 1, por la derivada de u con respecto a x, que la derivada de u con respecto a x es 2, entonces sería por 2, menos la derivada de u, que u es la parte de arriba, o sea, 2x más 1, multiplicado por la derivada de v con respecto a x. Y la derivada de v con respecto a x ya dijimos que es 1. Entonces aquí será por 1. Todo esto sobre lo que vale v. V es x menos 1 al cuadrado. X menos 1 y al cuadrado. Aquí está el cuadrado porque es parte de la regla. Ahora simplemente tengo que hacer operaciones. La derivada de esa función sería igual, y voy a multiplicar 2 por x, me van a quedar 2x. Y luego 2 por menos 1 me va a quedar menos 2. Y ahora tengo un signo negativo, lo voy a bajar igual. Y si observas, este paréntesis se está multiplicando por 1. Y al multiplicarse por 1, pues me va a quedar igual. 2x más 1. Todo eso sobre x menos 1 al cuadrado. Y ahora en el último paso puedo decir que la derivada de esa función es igual 2x menos 2. Y aquí voy a multiplicar negativo por positivo, se va a volver negativo, o sea 2x. Y de nuevo, negativo por positivo se vuelve negativo, o sea menos 1. Todo sobre x menos 1 al cuadrado. Y por último, en la parte de arriba voy a agrupar o voy a hacer las sumas. Tengo 2x positivo y también tengo menos 2x. Entonces, este se va a restar con este y se va a volver 0. Y tengo menos 2 y menos 1. O sea que esos valores se van a sumar o se van a agrupar y me va a quedar el mismo signo, o sea, negativo. Y 2 y 1 serían 3. Y en la parte de abajo solamente me va a quedar x menos 1 todo al cuadrado. Entonces, menos 3 sobre x a la menos 1 al cuadrado sería la derivada de mi función original.